Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. ¿Y usted? Cansada pero contenta. A ver. Feliz día, profe. Ay, muchas gracias. Cierto que hoy es el día del profesor. Y del alumno el profesor. Bien, lunes. Feliz día, profe. Gracias, muchas gracias. Bueno, Feliz día, profe. aplicamos esto para que no fluya y esto lo ponemos acá. Ahí está. Bueno, este tema sí es largo, o sea que si vemos que no llegamos a terminarlo, lo paramos en la mitad, porque este tema sí es medio complejo, así que sería interesante que lo vayan entendiendo paso por paso. Hemos visto hasta la clase pasada todo lo que son los metabolismos de los hidratos de carbono. ¿Qué le pasa a todo lo que son las harinas, los glúcidos, la leche, todo lo que son, desde el punto de vista químico, hidratos de carbono, tanto como dímeros o como polímeros, o, digamos, sacarosa o glucosa pura. Lo que vamos a ver hoy es qué le pasa a los lípidos que incorporamos en la dieta. Entonces vamos a ver todo lo que son las rutas metabólicas o los caminos que siguen los lípidos. Habíamos dicho, como para refrescar y para resumir, qué eran los lípidos. Acuérdense que cuando clasificábamos, se clasifican siempre desde el punto de vista químico. Entonces los hidratos de carbono eran o polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos. O sea, tenían todos los carbonos unidos en un grupo OH, y en un extremo o en el medio había algún grupo que tenía un doble enlace con oxígeno. Un aldehído si era en la punta, y en el medio un grupo ceto, si no, una cetona. En cambio, y por otro lado, las proteínas, que ya les han visto también, siempre tenían una estructura muy especial, un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena que podía ser de diferentes estructuras de acuerdo al aminoácido que se trate. Pero en el caso de los lípidos, no tienen una estructura, una característica común, sino eran muchos tipos de moléculas de distinta índole desde el punto de vista químico, pero que tenían una característica especialmente que los agrupaba, y eran que eran insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Esto lo hacían porque tenían una cabeza que era hidrofóbica y una cola, una cabeza que era hidrofílica y una cola que era hidrofóbica. O sea que tenían un extremo polar y un extremo apolar. Desde el punto de vista químico, el componente principal de grasa que uno incorpora en la dieta es el que se llama triglicérido. Acuérdense que el triglicérido era una molécula como la que les estoy señalando aquí, donde el glicerol, que es un hidrato de carbono, porque son 3 carbonos con 3 hidroxilos, tenía cada uno de estos hidroxilos saturado o combinado, en realidad es un éster, desde el punto de vista de la química orgánica, porque está unido por un oxígeno, con un ácido graso. O sea que era un glicerol que tenía 3 ácidos grasos unidos en cada uno de los oxidrilos de sus carbonos. Ese compuesto que se llama triglicérido es el 90 y pico % de las grasas que uno consume en la dieta. Cada uno de estos era un ácido graso. La unión de un glicerol con 3 ácidos grasos era un triglicérido. Y esta estructura, que era el ciclopentano perhidropenantreno, que eran estos cuatro ciclos, 3 con 6 lados y 1 con 5, era la estructura que tiene que ver con el colesterol. Y de esta estructura parten o derivan, o son muy similares, muchas de las hormonas sexuales, hormonas esteroideas en general. Entonces, los 3 tipos de lípido que vamos a incorporar o que tenemos o que existen son estos 3. Los ácidos grasos, solo saturados, combinados o no, los triglicéridos y colesterol y sus derivados. Hemos dicho que vamos a dividir lo que se llama digestión, que es antes de que sean absorbidos en el intestino,
Y lo otro es metabolismo, es lo que le pasa una vez que estos lípidos pasan a la sangre. Hemos dicho que la digestión es un proceso de degradación de una macromolécula, una molécula grande, a la forma como puede ser absorbida, que es generalmente el monómero del que se trata. Entonces, ese proceso de la degradación, de la digestión, se hace gracias a una serie de enzimas que hay en los distintos lugares del tubo digestivo. Hemos dicho que en la parte de la boca, gracias a las glándulas salivales, secretan la saliva que tiene una composición importante de lipasa. La lipasa también la encontrábamos en el estómago, o sea que hay una lipasa gástrica, una lipasa salival, también hay una lipasa pancreática. Otra cosa que los va rompiendo o disgregando o achicando a los lípidos también es los movimientos, los golpecitos, todo lo que es el peristaltismo y que se suceden, por ejemplo, en el estómago y, por ejemplo, en la parte del intestino delgado. Esto, sin duda, desde el punto de vista digestivo, en los lípidos, tiene una función preponderante lo que sucede a nivel del intestino delgado. Ahí se vierten las sales biliares que son fabricadas por el hígado como una función muy importante para la digestión de la grasa, es almacenada en la vesícula y es volcada a nivel del intestino delgado. Ahí se encuentran las sales biliares que son el componente importante y fundamental para que la grasa se haga chiquitita, para que la grasa se emulsione. Esa emulsión es lo que se llama las micelas, que es la manera como va a poder absorberse la grasa a nivel del intestino delgado. Sucede que participan otras enzimas importantes como son las que tenemos enumeradas aquí en la diapositiva, que es la colipasa, la fosfolipasa 2, la colesterol-esterasa, etc. ¿Cómo sucede esto? Esta emulsión de las grasas, que sí o sí tiene que suceder, es lo que se llama la transformación en unas pequeñas como gotitas. Esas gotitas son las que van a poder formarse gracias a la acción de las sales biliares que lo produce el hígado. Esos lípidos no pueden atravesar directamente la membrana. ¿Por qué? Porque la presencia de agua que va a rodear a la zona de las microvellosidades, lo que va a hacer necesario que deba emulsionarse primero, gracias a esas sales biliares, hemos dicho, una vez que se forman estas estructuras que se denominan micelas, estas van a ser las capaces de atravesar todo lo que es el epitelio intestinal, que se denomina enterocitos, cada una de las células, y gracias a estas enzimas que van a hidrolizar, van a poder ser absorbidas. ¿Quiénes son las enzimas digestivas y qué cortan? Acuérdense que las enzimas son tijeras biológicas. Entonces siempre van a tener como objetivo, entre otros, digamos en este caso que estamos hablando de la digestión, cortar o romper estas grandes moléculas en moléculas pequeñas para que puedan ser absorbidas. Entonces hemos dicho que en esta primera etapa que se llama digestión, hasta la absorción a nivel del intestino delgado, vamos a tener que a los triglicéridos los puede empezar a cortar la lipasa que está en la saliva o la lipasa que está en el estómago. A los ácidos grasos y a los triglicéridos que ya están parcialmente digeridos por esta etapa anterior, va a llegar al intestino delgado y gracias a la emulsión que hacen las sales biliares y la lecitina, acompañada por enzimas como la lipasa pancreática y la colipasa, se van a transformar en monoacilglicéridos o monoglicéridos. Y si se transforma en un monoacilglicérido, quiere decir que dos ácidos grasos han quedado libres. Entonces vamos a tener fosfolípidos y ésteres de colesterol también. Para que el fosfolípido
se absorba o se digiera, va a actuar la que se llama fosfolipasa A1. Y para que el éster del colesterol se corte y pueda absorberse, actúa la enzima que se llama colesterol esterasa. Como producto, en este caso, vamos a obtener colesterol y en este caso los lisofosfolípidos para que puedan ser, que es la estructura menor, para que pueda ser absorbida. Este cuadrito es un poco lo mismo que este, solo que está como escrita la forma desde el punto de vista químico, qué es lo que sucede. La lipasa pancreática al triglicérido lo va a transformar en 2 monoglicéridos y 2 ácidos grasos libres. Para entenderlo mejor aquí está el glicerol y tenía 3 ácidos grasos pegados. Por acción de esta lipasa pancreática, se le corta el del 1 y del 2, pero le queda pegado, del 1 y del 3, le queda pegado el ácido graso que estaba a nivel del carbono del medio. Por eso el producto se llama un 2-monoglicérido, porque ha quedado en el carbono 2 y solo uno de los triglicéridos que había, solo el monoglicérido. Y el que estaba unido al carbono 1 y al carbono 2 se ha liberado, por eso hay 2 ácidos grasos libres. En esta etapa o a esta altura actúa la colipasa, que va a permitir que interaccionen la enzima con estas micelas que se van a ir formando. La fosfolipasa, que hemos dicho que es la que va a actuar sobre los fosfolípidos, lo que va a hacer, acuérdense que un fosfolípido era aquel que tenía un glicerol unido 2 carbonos a ácidos grasos libres, pero uno tenía unido a un grupo fosfato. Entonces, lo que iba a hacer es cortar uno de estos ácidos grasos formando un ácido graso libre y quedando el resto de la molécula, que es el glicerol, con un ácido graso y un grupo fosfato que se denomina lisofosfolípido. Y después la otra enzima, que es la colesterol esterasa, lo que le hace al colesterol es que por acción de esta enzima se corte toda la cadena que tiene pegada en el colesterol y nos queda el ácido graso libre separado del colesterol que queda por otro. O sea que ese es el proceso de la acción de las enzimas a nivel del intestino, las enzimas pancreáticas a nivel del intestino delgado, para que se puedan absorber. Entonces, el colesterol de la dieta es un colesterol que está en formato de éster. A ver si lo ponemos. Lo incorporamos como un éster. Y como un éster es un colesterol que tiene unido a algo, una estructura que puede ser un ácido graso, pero entonces lo incorporamos en la dieta como un colesterol esterificado. Entonces a esta altura va a actuar la colesterol esterasa pancreática y lo va a cortar, por lo tanto lo va a dividir en los ácidos grasos que tenían pegado en un extremo y por el otro lado el colesterol que queda libre. A este colesterol que está libre, sobre él pueden actuar las sales biliares, armando estas pequeñas bolitas de grasa, donde se llaman micelas, y van a ser mixtas, metiendo estos colesteroles en la parte de adentro, para que quede solo expuesta la parte que tiene cargas hidrofílicas que le va a permitir la absorción a nivel intestinal. Y los ácidos grasos, ¿de qué manera? Como monoglicéridos o como lisofosfatídicos. Entonces, de esta manera, quedando hacia la superficie todas las partes cargadas y hacia el centro todo lo que es hidrofóbico. Luego que se han formado las micelas, se va a transformar en la posibilidad de que puedan pasar del otro lado. Entonces, esa digestión de los ésteres del colesterol y de los fosfolípidos va a llevarse a cabo por el mismo proceso que van a intervenir 2 enzimas específicas, la colesterol esterasa y la fosfolipasa A2. Entonces, una vez que se han formado las micelas,
que son todas unas pelotitas chiquititas, que van a estar, esta es la luz del intestino, aquí está el epitelio del intestino, que es el enterocito, y del otro lado están los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Entonces, estas micelas, que ya tienen el formato permitido para que puedan ser incorporados, va a necesitar pasar adentro del enterocito. Estos van a entrar gracias a que tienen el formato de micela. ¿Qué les pasa una vez que entran a la célula del enterocito? Se vuelven a transformar en triglicéridos. Y esos triglicéridos se van a cubrir de una capa proteica, y esto que se ha formado va a ser una de las maneras como circulan las grasas dentro del organismo, que es uno de los que se llaman la manera de transformar, que son 4, que son las lipoproteínas, de las cuales la más grande es esta que se llama kilomicrones. Entonces, estos que se han formado posteriormente a que se rearmen los triglicéridos y se formen los kilomicrones, en este caso en el intestino, van a salir, que normalmente lo que pasa por el enterocito va a la circulación sanguínea a través de sus vasos sanguíneos, pero por el tamaño tan aumentado pasan directamente a la vía linfática. Una vez que reducen su tamaño, recién pueden ir al hígado. O sea, que todos estos kilomicrones saltean los vasos sanguíneos que salen del enterocito, o sea que no pasan por circulación portal, sino que van directamente a circulación general. Entonces ahora ya hemos empezado a hablar de lo que son las lipoproteínas. Lipoproteína, como indica su nombre, es lípidos y proteínas. Son un complejo, son como si fuesen un formato de una proteína que le hace como de cáscara o como de carrier o como de trencito que tiene en su interior los lípidos. Es la manera como pueden estos lípidos circular en la sangre. Porque una bola de grasa que solo fuese grasa es insoluble y no podría circular. En cambio, de esta manera, unidos a las proteínas, pueden circular tranquilamente. ¿Qué lípidos forman estas lipoproteínas? Los que hemos visto que se incorporan: fosfolípidos, triglicéridos, colesterol libre y también colesterol esterificado. Siempre que estas bolas de grasa se acomoden de manera que todo lo que no tiene cargas va hacia adentro y todo lo que sí tiene cargas va a acomodarse hacia la periferia. Entonces, fosfolípidos, como el extremo tiene fósforo, el extremo va a estar hacia afuera. Estos podemos encontrarlo, aquí están graficados como de color violeta. Pueden estar hacia, el fósforo tiene cargas, entonces va a estar ocupando todo lo que es la parte externa. Los triglicéridos tienen los lípidos que están unidos en el glicerol, esos van a ir hacia adentro. En cambio, todas la parte del glicerol, o todo donde tengan la carga del grupo carboxilo, van a poder ir hacia afuera. El colesterol libre, que tiene algo de polaridad por los grupos oxidrilos, esos van a mirar hacia la periferia. En cambio, el esterificado, que no tiene nada de carga, se va a tener que unir o acomodar hacia el centro. Y con respecto a las proteínas que forman parte de las lipoproteínas, todas se llaman APO. Se llaman ApoA1, ApoB48, ApoB100, ApoC y ApoE. Todas estas APO son las que forman ese esqueleto, o, por ejemplo, la E tienen otra función que son de activación, que ahora la vamos a ver. Pero todas, entonces, las proteínas que forman el complejo de lipoproteínas se denominan APO. Unas, como por ejemplo las ApoB, 48, 100, son estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que forman como si fuese una carcasa, como si fuese un cochecito, como si fuese un vagón, que puedan incorporar los lípidos para poder ser transportados.
Y aquí tenemos un dibujito que nos está esquematizando lo que son las 4 o 5, según una clasificación, lipoproteínas que existen. El dibujito está hecho como en escala, como para que ustedes vean claramente qué grande que es el kilomicrón y cuánto de más chiquitos son el resto, VLDL, IDL, LDL, HDL. Esa es más o menos la proporción. Por eso, por ser tan grande el kilomicrón, este no puede pasar por circulación portal, porque las venas son muy pequeñas. Pasa por circulación linfática para recién ir a circulación general. Después tenemos este que se llama VLDL. Estos son siglas en inglés que quiere decir Very Low Density, que quiere decir muy baja densidad. IDL es densidad intermedia, Intermediate Density Level, nivel. Esta es baja densidad, LDL, y esta otra, que ven que no está en el grupito este, es HDL, donde es High Density Level, alto nivel de densidad. Estas tres, algunos los clasifican como 3 y otros los clasifican como 2 nomás, como VLDL y LDL, porque en realidad el IDL es el paso intermedio cuando va perdiendo los colesteroles hasta llegar al LDL. Pero es como que el IDL y el VLDL serían muy parecidos, solo que va como perdiendo esa cantidad de grasas o de lípidos que tiene la molécula hasta llegar y va perdiendo otras características que ahora vamos a ver que son algunas de las proteínas para que se transforme en LDL, que es la que habitualmente se llama colesterol malo. Pero estas tres, como se trata del mismo que va cambiando o va perdiendo sus grasas, es como si se tratase de la misma lipoproteína. En cambio, el HDL es la que se considera colesterol bueno. En realidad no es colesterol. Colesterol es el mismo siempre. Está acompañado por esta proteína y en estos casos el colesterol está acompañado por este tipo de estructura y por lo tanto se considera mala o buena por el camino metabólico que sigue, que eso ya lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos a tratar de entender qué le pasa a las grasas cuando entran al organismo. ¿Quién las lleva? ¿Cómo las lleva? ¿Y a dónde se depositan o a dónde se dirigen? En este esquema tenemos aquí un dibujito del intestino. O sea, hemos comido un choripán o hemos comido la crema chantilly de unas frutillas que tienen abundante cantidad de grasa. Entonces llegaron al intestino. Una vez que llegaron al intestino delgado, gracias a las enzimas que hemos dicho en la parte digestiva, de aporte pancreático, aporte del estómago, aporte de la boca, se han transformado en unas micelas. Esas micelas han permitido que pase a la circulación linfática. ¿Cómo qué? Como kilomicrones. O sea que la manera que después que entran como micelas al enterocito y pasan a la circulación, en este caso linfática, son los kilomicrones. Entonces hemos comido crema chantilly, hemos comido chinchulines y las grasas se transformaron en kilomicrones que pasaron a la circulación portal. ¿De ahí a dónde van? Perdón, saltearon la circulación portal y fueron por vía linfática a la circulación general. ¿A dónde van? Estos kilomicrones, que tienen grasas en el medio acomodadas como hemos descrito recién, van a ir por circulación a distintos tipos de tejidos, como a ofrecerle su mercadería. Ellos son un trencito que tiene una serie de grasas disponibles para que se puedan utilizar. ¿Y a dónde van? Al tejido adiposo, al tejido muscular, al tejido mamario, etc. Ofreciendo sus componentes, ácidos grasos libres, por ejemplo. Entonces, ese kilomicrón va perdiendo tamaño, porque por donde pasa y le reciben, va reduciendo su tamaño. Entonces, aquí miren que está bien ejemplificado o esquematizado. Tenemos unas pelotitas que eran grandes y algunas se van haciendo cada vez más chiquitas. Entonces, cuando ya han hecho todo su recorrido por los distintos órganos, por los distintos tejidos,
han quedado muy reducidos en tamaño. Ese que queda chiquitito, que no ha sido absorbido por el organismo, es lo que se llama kilomicrón remanente. Lo que queda de un kilomicrón al dar vuelta. Entonces, cuando ya está como agotado, ha dejado todo lo que tenía, esos kilomicrones van a volver al hígado. El hígado es como si fuese la gran usina o la gran fábrica o la madre administradora de todos los recursos que tiene ese organismo. El hígado los recibe y ¿qué hace? Dice, ¿lo vamos a tirar? No, lo vamos a reciclar. Le vamos a cambiar la cara, le vamos a poner más bonito, le vamos a poner una caja nueva y va a salir de nuevo a repartir a alguien lo que quedó. ¿Quién es el que, utilizando todo lo que ha sido traído por los kilomicrones remanentes, lo retransforma y lo vuelve a mandar a circulación? Y ahora lo hace como VLDL. O sea, el hígado reutilizó lo que le deja el kilomicrón remanente, lo arma con otro formato que se llama, otra lipoproteína que se llama VLDL, y de nuevo esa VLDL va a ir por todos los tejidos y por circulación a ofrecer de nuevo a los tejidos, a los órganos, su composición. O sea, de nuevo los ácidos grasos libres, el colesterol, etc. Va a ir por todos los tejidos, dejando hasta que va perdiendo de nuevo parte, perdiendo o dejando parte de esas grasas, de manera que también de nuevo va reduciendo su cantidad. Y ahí va transformándose en IDL primero y LDL por último. Ese LDL, que también va quedando con un resto o unas, digamos, residuo de eso que no ha sido recibido por los tejidos, va a volver de nuevo, o que, perdón, vuelve al hígado. Y el hígado lo va a absorber, retener, o degradar, o volver a formar en partículas de BLD. Por otro lado, existe otra molécula, que es la otra lipoproteína, que es la que se llama HDL, o también llamada buena. Esta molécula, esta lipoproteína de HDL, lo que hace es el camino inverso. Ella va por los tejidos retirando toda la grasa que no se haya usado, como si fuese el carrito de la basura, recogiendo de los tejidos extrahepáticos o periféricos, tomando toda la grasa y llevándola al hígado para ser desechada. Entonces, el camino que hace el HDL es exactamente el inverso al camino del LDL o VLDL. Por eso se considera estos colesterol malo y este se denomina colesterol bueno o, digamos, partícula de lipoproteína buena. Entonces, es malo porque la circulación es del hígado hacia los tejidos. Y es buena la del HDL porque trae los restos, o el camino metabólico es de los tejidos hacia el hígado como vehículo de desintoxicación o de excreción de todo lo que son los lípidos que no han sido utilizados para remover. En este cuadrito de más abajo, lo que tenemos además descrito es cuáles son las apoproteínas que tiene cada una de estas partículas. Hemos dicho que los kilomicrones se fabrican en las células del intestino. Esas células del intestino lo que hacen es fabricar primero como la cascarita, como si fuese el trencito por donde se va a circular. Esa es la proteína estructural. En el caso de los kilomicrones, la proteína estructural es la B48. En cambio, en la VLDL, que es el mismo compuesto que el IDL y el LDL, la proteína estructural es la B100. Ven que están en los tres. En cambio, en el HDL no tiene necesariamente una proteína estructural, pero tiene parte de la A, la B, la D y la E. La apoproteína E, ¿qué es lo que tiene la ApoE?
es un receptor de la membrana de estas partículas. ¿Qué sería un receptor de membrana? Le permite que al pasar por circulación del hígado, el hígado la reconozca y la tome. La que no tiene esta ApoE es la LDL. Por eso esta LDL se considera peligrosa o es un factor de, digamos, de formación de ateroesclerosis o de ateromas a nivel de las arterias, porque al no tener la proteína, la ApoE, no puede ser reconocido por el hígado para ser sacado de circulación. En cambio, hasta el IDL que tiene la ApoE puede ser reconocido por hígado, lo toma, lo recicla y lo puede volver a utilizar o redistribuir. Por otro lado, la ApoC tiene que ver con el mismo camino metabólico de activación, que no lo tenemos en detalle necesariamente. Bueno, con eso, sí. Disculpe, no he entendido bien. ¿El LDL se vuelve a transformar en VLDL en el hígado y vuelve a hacer la misma circulación? Vos pensás que son como si fuesen trencitos o como si fuesen vagones, donde la estructura es proteica. Esas proteínas son esto que se llaman B48, B100, proteínas estructurales. El hígado, en general nuestro organismo, es capaz de reciclar o reutilizar muchos de los componentes, no los tira todos. Entre esos esto, las proteínas, la B48, la B100. Entonces cuando el LDL vuelve al hígado, es como que el hígado, como si fuese un reciclador, pone en un tacho de basura las B, en el otro pone la C, la E, y cuando las necesite, las vuelve a utilizar. No es que la misma LDL se transforme en VLDL, sino que el hígado, cuando vuelva a necesitar o tenga mucha cantidad de grasas para repartir, volverá a generar nuevas partículas de VLDL con lo que recicló tal vez de otras LDL que trajeron, más parte del HDL que también le aportó, etc. No es que sea necesariamente la misma, pero ese es el camino. Lo que es interesante que esto lo entiendan que los kilomicrones se forman con la grasa que viene de la dieta. En cambio, los VLDL se forman con grasa del organismo, o fabricada por el organismo, o reciclada por estas partículas cuando se hacen más chiquitas. Por eso se llaman lipoproteínas que transportan lípidos exógenos a los kilomicrones y lípidos endógenos a las VLDL. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Y el HDL no hace esa circulación, ¿verdad? O sea, ya llega al hígado y El es, HDL también tiene unas apoproteínas que son reutilizadas. Y también es el hígado el que puede formar de nuevo estas partículas, puede reutilizar estas partículas para alguno de estos o para los casos de que se necesita el VLDL, el HDL. Pero también es el hígado el que lo fabrica. Solo que el camino metabólico es desde los tejidos hacia el hígado. Él es como un tacho de basura, como un camión de la basura, digamos, porque él traslada lo que son las grasas desde los tejidos al hígado para excretar. Gracias, profe. De nada. Ahora lo que vamos a empezar a ver es puntualmente camino metabólico. Vamos a ver lo que se llama la lipólisis. Si es lipólisis, es ruptura de los lípidos. O sea, es un mecanismo de destrucción de las grasas. ¿Dónde van a estar las grasas? Almacenadas. ¿Y por qué se almacenaron? Porque es la reserva de energía. ¿Cómo se genera la grasa? Hemos dicho que si comemos, por ejemplo, mucho azúcar, es para utilizar en la glucólisis, después en el ciclo de Krebs. Pero si sobra, porque hemos gastado menos, el organismo no tiene capacidad para guardar como glucosa más que una determinada cantidad que es el glucógeno. El resto se guarda como grasa. Entonces, en algunas situaciones metabólicas, el organismo necesita más energía,
entonces necesita utilizar la grasa para que le haga ese aporte si es que no tiene glucosa en circulación. Entonces va a ir a destruir la grasa. Pero ustedes piensen, ¿cuándo se rompe grasa? ¿Cuándo rompe grasa un organismo? ¿Qué le está pasando para que haya ruptura de grasa? Necesita energía. Necesita energía. No tiene glucosa ni glucógeno. Exacto, ahí va a suceder esto. ¿Y qué le va a pasar a la persona? ¿Sube de peso o baja de peso? Baja de peso. Baja. Perfecto, porque estamos rompiendo grasa. O sea que para que uno pueda destruir grasa, sin duda, debió agotar antes la glucosa y el glucógeno en reserva. Si no, el mecanismo de destrucción de grasa no se activa. En la medida que en el organismo tengamos glucosa disponible o glucógeno de reserva, le es mucho más fácil utilizar eso y no va a ir a destruir grasa. Entonces, la situación metabólica para que se destruya la grasa debe ser o aumento exagerado o digamos más de lo habitual de la actividad física para lo que necesite mucha energía, grasa, o una dieta carencial de hidrato de carbono. Entonces, ¿qué habíamos visto nosotros? Que el glicerol era parte de los triglicéridos, que no cuando perdían todo el ácido graso nos quedaba el glicerol. En el ácido graso teníamos dos partes, por un lado los ácidos grasos y por otro lado el pedacito este del hidrato de carbono. Este glicerol que nos queda del ácido graso va a través de la glicerol quinasa a transformarse en glicerol 3-fosfato, porque va a entrar en el carbono 3 este grupo fosfato. Luego, gracias al cofactor NAD, se va a reducir a NADH y se va a formar la dihidroxiacetona. Esta dihidroxiacetona se puede interconvertir, acuérdense, en el último paso de la glucólisis con el gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto puede entrar a ese nivel a la glucólisis de carboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Por otro lado, las grasas los triglicéridos tenían el glicerol y tenían los ácidos grasos, los distintos ácidos grasos. Que cómo se liberan, cómo se destruyen estos por acción de la lipasa, que va a ser estimulado por el glucagón o por la insulina, uno, digamos, positivamente y otro inhibiéndolo, va a generarse los ácidos grasos libres y el glicerol separado, que va a seguir este camino que estamos indicando. Entonces, ¿cómo sucede en términos, digamos, conjuntos? ¿Cómo sucede esto? Este metabolismo de la lipólisis, o sea, la destrucción, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, que es lo que se llama la beta-oxidación. Pero, ¿qué le pasa antes? Este dibujito, esto que está aquí, que les estoy señalando, sería una célula de grasa, un adipocito. Por lo tanto, tiene muchas grasas. En su superficie, estas células van a tener receptores. ¿Receptores para quién? Para hormonas. Entonces, una vez que digamos, estos receptores se han unido a la hormona, lo que van a activar es un segundo mensajero que transformaba el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico desencadena la producción de una enzima que se llama proteína quinasa, que va a transformar o cortar, por ejemplo, estos lípidos en ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a poder ir por circulación para ser degradados a través del otro proceso que se llama beta-oxidación y ahí entrar, por ejemplo, en el ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria. Ahora lo vamos a ver en detalle qué es la beta-oxidación. Beta-oxidación se llama a las cadenas de los ácidos grasos largas, que es cortada en pedacitos de 2 en 2. Esos 2
átomos de carbono se llaman acetil-CoA. El camino de la beta-oxidación lo que hace es cortarlo en pedazos pequeños de 2. Entonces, casi todos los átomos los ácidos grasos que hemos dicho son múltiplos pares largos, se pueden cortar para formar esos fragmentos de acetil-CoA. Ese acetil-CoA formado en la beta-oxidación va a entrar en el ciclo de Krebs, donde se va a producir coenzimas reducidas y que van a ir a la cadena respiratoria, por lo tanto, a formar muchas moléculas de ATP. Entonces vamos a reconocer 3 fases. La primera en la beta-oxidación es activar el ácido graso. ¿Con qué? Con el CoA. Y vamos a tener un gasto de ATP. Esta es la máxima manera el más efectivo productor de ATP. Sin embargo, en el primer paso de activación, gasta 1. En la fase 2, este logra entrar en la mitocondria, ayudado por la carnitina. Ahora lo vamos a ver en detalle, lo estamos nombrando nomás. Y la fase 3 es propiamente dicha la beta-oxidación, donde vamos a degradar el ácido graso largo en fracciones de acetil-CoA. Profe, Sí, profe, esto sucede a partir de los ácidos grasos libres, o sea, cuando ya tenemos los libres. exacto. Solamente recién ahí puede actuar, recién ahí se llama beta-oxidación. Y esto generalmente no sucede necesariamente en las células adiposas, sino va a suceder, por ejemplo, en el músculo, donde se necesita el aporte de ese acetil-CoA para una gimnasia intensa, por ejemplo, que es la manera más efectiva de producir un consumo o una ruptura de las grasas. La actividad física intensa. Bueno, vamos a ver cada una de las fases. ¿Qué es la fase 1? Hemos dicho que hay una fase de formación del acetil-CoA. Esta es simplemente activarla. ¿Y qué logramos con esa activación? Solubilizarla. Entonces necesitamos una enzima que se llama acetil-CoA sintasa o sintetasa. A ver, tenemos que producir, así sería como el nombre genérico, cualquiera sea el ácido graso del que estemos tratando, pero sí que se le pegue una molécula de CoA. Entonces, tenemos el ácido graso este que estaba circulando. Este sería el rosita. En presencia de una adenosina, una ATP, se le va a pegar el grupo CoA. Entonces, al pegársele en el carbono, nos va a quedar esta molécula, que es el ácido graso, donde en uno de los bracitos se le ha pegado el CoA. Y nos va a quedar lo que se llama acil, que es una manera general de decir que podría haber sido un palmitato, un linoleico, cualquier ácido graso. Lo decimos en general ERE, o sea, acil, con el grupo CoA pegado en su extremo. Esta reacción, que es la de activación, se pudo realizar gracias a la presencia o al consumo de una molécula de ATP, que se le pega en un extremo, permitiendo la entrada del grupo CoA en el carbono. Una vez formado este acil-CoA, la fase 1 ha terminado, que era el objetivo, la formación de este ácido. La fase 2, esto ha sucedido fuera de la mitocondria. Ahora necesitamos meterla adentro. ¿Cómo hacemos para que entre? No puede entrar sola. Necesita un transportador para atravesar la membrana. ¿Quién es esa? La carnitina. ¿Cómo hace la carnitina para pasar de este lado, aquí adentro, al grupo acilo? Aquí lo tenemos, a este acil-CoA, y lo queremos meter de la parte de adentro de la mitocondria. Aquí estaría el dibujito, esta es una mitocondria, y lo que necesita es atravesar hacia la parte interna. ¿Cómo hace este acil-CoA para entrar? Lo hace a través de la carnitina.
logra pegarse esta carnitina en el acil-CoA, desplazando el CoA. Una vez que la carnitina se le pega al acil-CoA, reemplazándolo, desplazándolo al CoA, se forma lo que se llama acilcarnitina. Y la acilcarnitina, gracias a una enzima, que es la translocasa, que lo traslada, permite que se atraviese que atraviese la membrana, pasando el acil-CoA carnitina al otro lado de la membrana. Una vez que está del otro lado, que ya ha cumplido su función, se lo recupera otro CoA que está del otro lado, reemplaza la carnitina y se vuelve a formar la el acil-carnitina-CoA. Carnitina, ¿quién ha permitido eso? Una transferasa. Entonces queda la carnitina libre, disponible para volver a salir y volver a traer otro grupito acil-CoA hacia adentro. Una vez que está adentro, que ya hemos logrado el objetivo, que era de meter dentro de la mitocondria estos acil-CoA, puede volver este proceso a reiniciarse. Y lo cual es así, porque esta carnitina se reutiliza y hace un ciclo. Esta es la carnitina, entonces es el transportador de los acil-CoA desde fuera de la membrana de la mitocondria hacia adentro. Reemplaza la carnitina el CoA, formando este compuesto que sí es capaz de transportarlo, carnitina acil, a través de una translocasa. Una vez que está del otro lado, se desprende la carnitina, se vuelve a pegar el CoA y esa carnitina es reutilizada. Y después empieza específicamente lo que se llama la beta-oxidación, que es el proceso de romper el ácido graso. Este proceso tiene 4 pasos. Aquí los tenemos señalados con numeritos. 1, 2, 3 y 4. El 1 es una deshidrogenación. Este compuesto, que hemos dicho que es un acil-CoA, porque tenemos el CoA y es un grupo ácido, es un ácido graso. En el extremo tenía el grupo carboxilo, pero el hidrógeno es donde se pega este grupo CoA. Entonces aquí tenemos un ácido graso activado con el CoA. Este compuesto es el que se deshidrogena, o sea, pierde hidrógenos. ¿Esos hidrógenos a dónde van? Al FAD, que se va a transformar en FADH. ¿Cómo pierde hidrógenos? Pierde generando un doble enlace. Y el doble enlace lo genera entre estos dos carbonos, entre el alfa y el beta. Ven que aquí se ha formado un doble enlace. Los hidrógenos, este y este que ha perdido, son los que van a ir a unirse al FAD, formando la molécula FADH. Este compuesto que se ha formado sufre después un segundo paso que se llama hidratación. Aquí no se ve bien, lo he escrito mal. No, está bien. Hidratación. ¿Qué significa hidratación? Que entra una molécula de agua. ¿Y a dónde va a entrar? Justamente en el doble enlace. Se vuelve a abrir y entra el grupo OH para un lado y el otro hidrógeno hacia el otro lado. Entonces se ha hidratado esta molécula. La enzima se llama entonces una hidratasa. Este compuesto que se ha formado, que es una hidroxiacil-CoA, sufre el tercer paso, que es otra deshidrogenación. Vuelve a perder hidrógeno, por lo tanto se vuelve a generar un doble enlace. Pero en este caso el doble enlace es en el carbono beta, generando un grupo Z. Quien realiza esta segunda deshidrogenación para transformar en lo que se llama un cetoacil-CoA es la enzima denominada hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. ¿Estos hidrógenos a dónde se van? ¿A cualquier lado? No.
lo toma el NAD y forma un NAD reducido. Acuérdense que estas moléculas, como hemos visto en el ciclo de Krebs, tanto el NAD reducido como el FAD reducido, van a la cadena respiratoria a fabricar moléculas de ATP. Y el último paso es en realidad lo que es la ruptura, la degradación, el corte. Por eso en el dibujito aquí vemos una tijerita, donde le corta estos dos carbonos de la punta, formando este grupito llamado acetil-CoA. La enzima se llama tiolasa y ese acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs. Y el resto de la molécula que ha quedado larga todavía, va a ir de nuevo a este círculo para ir cortando. En el próximo corte, con estos 4 pasos, va a cortar otros 2, en el próximo otros 2, y así el ciclo se repite hasta que toda la molécula larga del ácido graso ha quedado reducida en pedacitos de 2 o llamados acetil-CoA. O sea que este ciclo se repite tantas veces como sea necesario. Esto es específicamente la beta-oxidación. Entonces, si tenemos un ácido graso de 8 átomos de carbono, cuando sufre o pasa estos 4 pasos, ¿qué vamos a tener al final? Un acetil-CoA. ¿Sí? Bueno, ¿Y el resto de cuánto? Un acetil-CoA y el resto de la cadena, he dicho que partíamos una de 8. Vamos a tener una cadena de 6. Volvemos a transitar un círculo. Al final vamos a tener otro acetil-CoA y una cadena de 4. Otra vuelta y vamos a tener, era de 4, 2 de 2. Por lo tanto, ¿en cuántas vueltas he cortado el ácido graso de 8 carbonos? 4. En tres vueltas. 3 vueltas. ¿Por qué? Porque el último es un solo corte, ya nos queda de 4, nos quedan 2 y 2. Siempre el número de vueltas es el número de carbono dividido 2 menos 1. Profe, entonces son 4 o 3. 3. 8 dividido 2 es 4. Menos 1, 3. Porque la última vuelta no hace falta cortar, porque cortarías en el aire, ¿me entiendes? Tienes 8, cortas 2, una vuelta, y te quedan 6. Otra vuelta cortas, te quedan 4, ya van 2. Y la tercera vuelta, el de 4 lo corta por el medio, y ya está. Profe, ¿y cuántos ATP crearía una vuelta? ¿3 ATP? No, miren, por cada vuelta tenemos un FAD que fabrica 2 ATP, un NAD que fabrica 3, o sea, 3 más 2, 5. Por cada vueltita, 5, pero gastamos 1 en la activación. Entonces, de acuerdo al número de átomos de carbono, vamos a multiplicar por 5 y tenemos que restarle 1 de la activación del ácido. Creo que tengo la fórmula aquí. No sé por qué no, en este libro no estaba, pero es el balance energético de lo que hay que sumar y restar. A ver, lo tenemos aquí. No, me parece que en el otro libro estaba un poco mejor, pero sí tienen que saber que por cada vuelta se van a fabricar 5 átomos de 5 ATP, porque en la primera deshidrogenación se forma una molécula de FAD, que en la cadena respiratoria va a fabricar 2, y en la segunda deshidrogenación se genera una molécula de FADH que va a fabricar 3 moléculas de FAD. 3 más 2, 5 por vuelta. O sea, 5 por cada acetil-CoA que se corta. ¿Serían 12 ATP cada vuelta? No, en cada corte, o sea, 15.
Pero no a los 15 no se le resta 1 por la activación. Pero estás considerando de qué tipo de ácido graso. Del de 8. En el ejemplo. Ah, bien, entonces Porque sería 14 ATP. Hay ácidos grasos de 8, de 12, de 20, de 22, dependiendo siempre de cuál ácido graso se trate en la cantidad de ATP que se forma. Ah, bien, profe. Por vuelta es 5. Si tiene, suponte 8, como hemos dicho hace un rato, y son 3 vueltas, van a ser 15 en ese caso. Menos 1, 14. No tenía que nada. Pero si uno compara con el ciclo de Krebs o con la glucólisis, la producción de ATP es mucho mayor en la beta-oxidación, pero es un camino metabólico que no es de primera elección. Al organismo le resulta mucho más fácil hacer glucólisis que hacer beta-oxidación. Entonces, para que uno quiera romper grasa, traducido, bajar de peso, sí o sí tienes que reducir la ingesta de glucosa, porque si no el organismo siempre va a ir a buscar la glucosa porque le va a resultar más fácil. Esto es un camino que utiliza muchas enzimas y le es como pesado, como más difícil. Por eso es tan difícil bajar de peso, porque tienes que sí o sí reducir la ingesta de hidratos de carbono o hacer más actividad física para que tu organismo necesite y no tenga, que hayas agotado toda la reserva. Pero ¿qué va a pasar también? Que en cuanto se te acabe la glucosa o el glucógeno, vas a sentir hambre. Entonces, el hambre, que es un mecanismo natural de defensa del organismo para que incorpores más azúcar, te va a hacer que vayas a comer algo y por lo tanto, de nuevo, el organismo utilice el hidrato de carbono que acabas de incorporar y no la grasa que está depositada. Por eso que es importante que ustedes que van a ser nutricionistas entiendan que estos mecanismos de lipólisis no se activan si no bajas los niveles de hidrato de carbono, de disponibilidad del hidrato de carbono en la sangre. Después vamos a ver que no se puede quitar del todo, porque hay mecanismos, hay caminos metabólicos que sí o sí necesitan algo porque esto, por ejemplo, la cantidad de acetil-CoA que se genera van a ir al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, para que se pueda mover el ciclo, necesitamos el oxaloacetato. Y el oxaloacetato es un hidrato de carbono. Si hemos reducido del todo la ingesta de hidrato de carbono, no tenemos ni para estimular un poco el movimiento del ciclo de Krebs. O sea, como en todo, debe ser un equilibrio bastante difícil de alcanzar, pero necesario. Pero, si uno lo habla, digamos, puro, tenemos que entender que si hay hidrato de carbono, primero va a ir a usar eso. Recién va a utilizar la grasa en la medida que el otro camino metabólico que es fácil no lo tenga. Profe, disculpe, y se dice mucho que la energía que da digamos, las grasas es mala, puede ser al momento de utilizarla. No, eso no Es igual que todas las demás. La energía que produce es exactamente la misma en la ATP. No hay energía mala. La grasa es mala por sí misma en otros aspectos. Pero no es que la energía... Si vos la estás rompiendo, te estás quedando sin grasa. La estás destruyendo para aporte de energía. La energía te da la vida, es como el combustible del organismo. Bien, profe, gracias. A esta le llaman beta-oxidación. Pero no es la única oxidación que existe. Hay otras que se llaman alfa y omega oxidación. Que serían como unas variantes de la beta oxidación. Una es la que se llama peroxisomas, que tiene específicamente la acción de las cadenas largas. Otra se llama alfa oxidación, que son cuando los ácidos grasos están metilados o hay una metilación del ácido graso, donde hay una hidroxilación en el carbono alfa, después hay una oxidación del carbonilo,
y después una pérdida del carbono, una decarboxilación del carbono 1 a carbono 2. Estas variantes las nombramos sin entrar mucho en detalle, porque lo importante aquí que ustedes sepan es lo que sucede con la beta oxidación. Pero estas son variantes, pequeñas diferencias en esos 4 pasos que hemos mostrado. Y la omega oxidación es una hidroxidación, pero en el último carbono. Y después está seguida de la oxidación que va a aldehído y después a carboxilo. Pero el objetivo son todos lo mismo, ir cortando en productos pequeños para ser utilizados en la cadena respiratoria sus cofactores para producir energía. Aquí vamos a parar, pero voy a introducir en el tema. ¿Qué dice esto? ¿Cómo hace, o sea, en qué situación metabólica hemos dicho que se rompe la grasa? Cuando se baja de peso, cuando el organismo necesita energía y no tiene más hidrato de carbono. Ahora yo les pregunto a ustedes para que deduzcan en qué situaciones el organismo fabrica grasa, sintetiza grasa. ¿Se forma al depositarse, profe? Por la glucosa, por exceso de glucosa. Por ejemplo, por un exceso de la Ya no ingesta de glucosa. podemos, Uno cuando come mucho podemos azúcar almacenar. no se pueden guardar, tenemos una capacidad mínima de almacenaje, máxima, digamos. Entonces, cuando se sigue incorporando hidratos de carbono, van al depósito transformándose en ácidos grasos. Entonces, ahí hay una biosíntesis de ácidos grasos. Esa es una. Y la otra es cuando necesitamos fabricar nuestras propias estructuras. Entonces, cuando la glucosa digerida está en exceso, ya hemos guardado como glucógeno, ese se satura, se llena, y se van a empezar a convertir en ácidos grasos. Esos ácidos grasos forman o fabrican los triglicéridos, que es la manera como se deposita en los tejidos adiposos. Y la gran desventaja de las células o de la fabricación de los tejidos adiposos es que no tienen límite. Han visto que ustedes que existe la obesidad mórbida porque las células van a poder seguir almacenando grasa en forma indefinida. Bueno, aquí paramos para que no se hagan más lío. Así, el lunes vemos síntesis de ácido graso, que es un poco el camino inverso a la degradación, pero que entiendan cuáles son las situaciones metabólicas en un caso y en el otro. La subo a la clase y nos vemos el lunes. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, chicos, que anden bien. No me dejan terminar de dar clase ustedes, que me están llamando.